aquí, me siento aquí. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta segunda mesa, la empresa autónoma. Pero hoy no vamos a hablar solo de lo que va mucho más allá del desarrollo de software con la inteligencia artificial, que es un cambio que ya estamos viendo en todas las empresas. Queremos ver qué es lo que se dice de tener menos estructura y más inteligencia. Suena un fantástico titular, pero queremos bajarlo al barro. Y para eso vamos a debatir cómo la automatización de procesos nos obliga a transformar nuestro modelo operativo. Qué impacto directo tiene en el empleo y en el talento y si es de verdad que esto nos hace más eficientes y competitivos. Para esto tenemos a estos referentes en el mercado. Bienvenidos a los tres. Y nada, en bloque 1 me gustaría hablar del modelo operativo. Me gustaría empezar hablando de construyendo la casa por los cimientos. Cuando introducimos la IA y la automatización en gran escala, la forma en la que se organizan las empresas salta por los aires. José Ignacio, desde tu punto de vista y tu visión experta de la organización de empresas, si la automatización ya puede encargarse de procesos enteros, ¿cómo debe transformarse el modelo operativo de una empresa clásica para ser verdaderamente ágil? Al decir menos estructura, ¿qué partes del organigrama tradicional están obligadas a desaparecer o transformarse para no frenar esta nueva empresa autónoma? Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Primero me gustaría que es una empresa tradicional, ¿no? Y sobre todo en España una empresa tradicional es una microempresa, es un autónomo que tiene menos de 10 trabajadores, un 90 y tantos %, no es la empresa grande y también en determinados sectores. Evidentemente, el impacto de la incorporación de la inteligencia artificial en los diferentes tipos, estratos de empresa, difiere muchísimo. De hecho, hay más de 50 puntos de diferencia entre las medianas a partir de los 150 ya grandes y muy grandes y las pequeñas y microempresas, ¿no? Y a partir de ahí ya empezamos a hablar de la automatización que tiene que ver con la productividad individual del trabajador, la productividad global de la organización y cómo afecta esto a la competitividad. Porque muchas veces ya pensamos que vendiendo un agente o una aplicación a IA ya vamos a cambiar todo. Y si tu producto no lo vendes, da igual que tengas IA, que tenga agentes, que tenga lo que quieras, no vas a poder llegar. ¿Qué es lo que ocurre? Que igual que en otras revoluciones, como la revolución industrial, que no cambió la economía, cambió la fábrica, cómo se organizaba, la energía eléctrica o Internet, 3/4 de lo mismo, la economía sigue y va a seguir. Entonces, las empresas es cierto que ha pasado algo distinto a lo que venía pasando, que ahora afecta a los trabajadores de cuello blanco. Y afecta a aquellos trabajadores, y aplicando, que yo siempre recurro a él, a un premio Nobel del año 78, Herbert A. Simon, con el concepto de racionalidad limitada. La racionalidad limitada antes venía por información incompleta, no disponíamos de información ni capacidad de proceso. Hoy en día se ha dado la vuelta completamente, pero seguimos teniendo racionalidad limitada, porque no sabemos utilizarla y más aún, porque confiamos en lo que nos dicen y las decisiones que toman por nosotros. Entonces, las empresas, se han habido ejemplos en la mesa anterior, se han dado cuenta que efectivamente se pueden adaptar con actividades que tienen que ver con el procesamiento de información, con programación, con análisis relativamente sencillo, con identificar determinados problemas y resolver problemas determinados mecánicos, ¿no? Pero no va a afectar tanto a un aplanamiento absoluto, sino que va a afectar a ese flujo entre los mandos intermedios que canaliza información. ¿Por qué? Porque esa información sí que va a ser objeto de automatización. Pero, ojo, no de cara al proceso de toma de decisiones, que la toma de decisiones siempre será de personas y la responsabilidad, que nunca se delega, 3/4 de lo mismo. ¿Pero crees que va a afectar de la misma manera a todos los niveles de empresa, como comentabas, desde el autónomo a la gran empresa, o alguna va a tener mayor afectación? No, ya se está viendo claramente, por ejemplo, como grandes empresas, y el retail es un ejemplo claro, y en España que tenemos una paradoja, en el caso que Mercadona, el primero con un 30% de cuota de mercado y los siguientes que tienen menos de 2 dígitos, y cómo se están posicionando claramente con el uso de IA para poder, como han comentado antes, atraer clientes. Ahí sí que se mejoran en competitividad, no solamente en productividad, reduciendo costes, ampliando a lo mejor determinada información, y eso implica que el flujo es muchísimo más rápido. Ahora son nanosegundos con muchísima información. Y ya y luego ya se toma algo muy importante, el dato es fundamental, porque lo demás está disponible a todo el mundo y todo el mundo va a tener la misma información, pero los datos que tienen las empresas sí puede procesar, y eso sí puede establecer un proceso más horizontal, que la decisión sea del humano, pero que en un tiempo mucho más reducido te permita adaptarse a las necesidades del cliente.
Es súper interesante lo que comentas sobre este cambio de estructura, José Ignacio, pero claro, una estructura no es nada sin las personas que la operan. Entonces esto nos lleva al elefante en la habitación de cómo está entrando esta IA. Enrique, vosotros desde ISDI estáis en la primera línea formando y reentrenando las plantillas de grandes compañías. Cuando una empresa automatiza masivamente procesos, a veces sobra tiempo, a veces parece que sobran personas. ¿Cómo estáis viendo este impacto real en el talento? ¿Cómo logramos esta transformación en base en potenciar equipos con nuevas capacidades? Este reskilling famoso, en lugar de que lo vean simplemente como una nueva amenaza. ¿Lo de los 20 minutos eran solo para mí? ¿Cuánta gente en la sala de la GB? Sí, ¿no? ¿Nos volvería a gustar tener de nuevo 15 años? ¿Qué estudiaríamos ahora? Es un tema, ¿no? Sí, seguramente sí nos gustaría, pero la pregunta de qué estudiamos, qué hacemos. Una empresa, ¿cómo explico esto de alguna manera muy rápida? Creo que es la primera vez en la historia, y después de que José Ignacio hable, es difícil que el resto hablemos también. Una de las cosas que creo que tenemos hoy en día es inteligencia as a service, ¿no? Ya que estamos así como software as a service, pues creo que tenemos inteligencia as a service. Hace no demasiados años, en la historia de la humanidad, pues hoy abres el grifo, sale agua, das un interruptor, llega la luz. Hoy lanzas un GPT, tienes inteligencia. Vamos a llamarla así, con una buena pregunta. Sí, ya sé, Pedro tendrá mucho matiz, pero tenemos más o menos esto. Hace 2 años y medio, Jenis Roca escribió en La Vanguardia un artículo en septiembre, creo, del 23. Decía, todo va muy deprisa, pero no irá muy rápido. Estamos viendo, como incluso Sam Altman la semana pasada decía, no va a haber tantos despidos como yo preveía porque la incorporación de las tecnologías, uno, por capas, dependiendo del tamaño de la empresa, es diferente a la inversión que puedan realizar. ¿Va a sobrar personas en las compañías? Sí, seguro. En aquellos procesos que sean repetitivos, que no aporten valor, automatizables, como ha pasado siempre. ¿Qué hacemos con ese excedente de tiempo? ¿No? ¿Vamos a ser mejores en lo que hacemos? ¿Vamos a optimizar? ¿Vamos a contratar más gente? ¿Vamos a trabajar menos? No sé cuántos empresarias dirán, sí, vete a casa el jueves. Quizás tengamos que trabajar el viernes y hacer otra serie de cosas, ¿no? Entonces estamos, según nuestro punto de vista, en un momento de aprendizaje, de ver cómo impacta todo esto. Con lo de Jenis Roca, la tecnología va por delante de las empresas. Ya nos pasó en el año 2008-2009 con la brecha digital, ¿os acordáis? No la transformación, sino la brecha. Y estamos viendo cómo las empresas estamos adaptando todo esto. Y entre tanto, los empleados estamos viendo qué pasa con lo nuestro. Me das herramientas, soy más efectivo en el día a día, pero ¿sobre qué soy más efectivo? No sé cuánto hace que no hago una pivot table en Excel. Muchísimo tiempo, porque no es necesario. ¿Ese conocimiento dónde va? ¿Qué pasa con los juniors en las compañías? Vamos de una estructura de pirámide a una estructura de diamante, no hay nadie abajo, mucha gente en el medio. Bueno, pues estamos como si nos dijesen que mañana nos vamos a las Olimpiadas, o en 4 años, perdón, no mañana, sería muy pronto, pero no sabemos en qué deporte vamos a participar. ¿Qué hacemos? ¿Podemos tirarnos en el sofá y esperar que nos digan algo o movernos? No sé qué voy a hacer, pero necesito ponerme un poquito más en forma. Pero estamos un poco, yo creo, en general en ese momento. Las empresas hacemos cosas, empezamos a agentizar, pero sobre todo empezamos a automatizar mucho proceso que en principio no tiene mucho valor para la empresa. Y ahí entra la formación, el reskilling. Ya no es forma a mi gente una vez al año, sino que es ese continuum de formación constante, el online learning. ¿En qué hago el online learning? ¿Y dónde crees que ese reskilling es más importante? ¿En esos mandos intermedios que al final solo mandan información arriba, hacia abajo, en los puestos más inferiores, o dónde crees que es más importante? Donde no haya tareas repetitivas. Lo voy a decir así de rápido. Algo que no aporte valor a la compañía, pero que sea necesario para la compañía. Analítica de datos, que hablamos de Carrefour, ¿no? Cliente de ISD, por cierto. Claro, el dato. Si yo tengo ese data lake, tengo esa información bien estructurada, ordenada y demás, puedo hacer buenas preguntas para obtener información. Y eso, la IA es muy bueno en eso. No es tan bueno en qué tipo de preguntas. Eso lo hacemos nosotros. Y ahí es donde tenemos que entrenar, yo creo, a ese análisis. Pues hablamos de agilidad en el procesamiento, pero tiene que ser el humano el que tenga esa crítica, ese sentido común detrás para hacer la pregunta correcta a la herramienta. Me puedes dar un Fórmula 1 a mí que te aseguro que no paso de la primera curva, o no, por muy bueno que sea el coche, ¿no? Sí.
Perfecto, pues ahí está la clave, Enrique, en el reskilling, entender cómo la tecnología es un potenciador del talento, pero al final del día toda reestructuración del objetivo cuenta con una serie de resultados. Pedro, para esto en el Grupo Vico vivís en la trinchera del negocio, de las ventas y del e-commerce, donde la velocidad lo es todo, llevando la automatización al terreno de la competitividad. ¿Cómo se traduce esto en una empresa más inteligente, en los márgenes y en la respuesta del mercado? Y una duda que nos surge a muchos, ¿corremos el riesgo de automatizar tanto la relación comercial que perdamos nuestro valor diferencial y competitivo frente a nuestros competidores? No sé si empezar por el final, ¿no? Como dices, no podemos tener 20 minutos cada uno, no es broma. Vamos por partes. Creo que hay diferentes velocidades. Una es la velocidad de la noticia, del hype, donde todos, ¿no? Nosotros lo estamos viviendo, supongo que desde la educación, desde la empresa, donde la gente llega y dice, esto hay que cambiarlo ya. Y cuando empiezas a hacerlo, es mucho más lento, es mucho más complicado, porque ataca a determinados puntos o a determinados entornos donde lo hace muy bien y otros donde lo hace muy mal. Entonces, respecto a cómo están cambiando las compañías, y nosotros que somos pioneros en esto ya hace 2 años y medio, casi 3, obligamos a toda la organización, 300 personas, a formarse. O sea, obligados. Agarramos verano, curso síncrono, todo Dios conectado, y aprendimos a promptear, ¿no? Y hacer un prompt bien, y hacer imágenes, y hacer vídeos, y hacer... Hoy esa formación no nos sirve de nada. Quiero decir, lo que aprendimos durante 16 semanas o durante 10 semanas, hoy lo aprendes en un momento, pero lo que fuimos capaces fue de cambiar mentalidad. Ahora lo conecto con el otro lado, con el cliente. El cliente, hay un riesgo, y es que le estamos contando algo que posiblemente hay que digerírselo de otra manera. Y pongo un ejemplo, algunos ya tenemos una edad aquí, veo a grandes históricos del mundo digital, donde contábamos hace muchos años y nos decían siempre, no, es que el digital, esto es barato, es fácil, siempre funciona. Pues no. No es verdad. O sea, en el año 2003, 2004, cuando empezábamos con Google Ads y con estas cosas, joder, éramos tan poquitos que oferta y demanda estaba totalmente descompensado. Perdóname la expresión, a tonto que fueras, te iba bien. Estamos en ese momento. Entonces, ¿pero qué ocurre? Ahora nos pasa un poco igual. O sea, el otro día me decía alguien, bueno, entiendo que el año que viene el fee baja un 80%, porque ahora los anuncios se hacen rápido. No, lo que ocurre efectivamente es que esto nos obliga a una transformación brutal. Cuando yo llegué, hoy tengo la suerte de que me acompañe un compañero de mi primer trabajo, y los viernes había prensa, era prensa, y ¿cómo se llamaban? Los fotolitos, ¿no? Aquellos para la cuatricomía color, y había que mandarlos, y había que esperar. Bueno, yo ya era mundo digital, había que llevar un CD a la imprenta o un pendrive para que se imprimiera aquello, ¿no? Hoy en día todo esto es mucho más rápido. ¿Ha cambiado el valor? No. Cambia cómo lo hacemos. Donde antes hacíamos un anuncio y eso es lo que había, luego Photoshop nos permite hacer 4 anuncios y hoy pues hacemos 40 para ver cuál es mejor. Y entonces lo junto con el mundo empresarial. Nuestro reto enorme, y coincido con mis colegas, es el pensamiento crítico. Y a nosotros cómo nos estamos reestructurando por dentro. Nuestro mayor dolor es que ya enseñarle a alguien, o sea, es decir, hace 10 años le pedíamos a alguien, fórmate en Photoshop o en Google Analytics, ¿no? Y hoy el problema es, necesito que sepas hacer las preguntas. O sea, yo hoy me siento súper afortunado porque las barreras tecnológicas me han desaparecido. Es decir, abro una herramienta como Lovable y me hago una web o me hago un aplicativo para mi banda de música, ¿no? Me encanta la música y entonces me hago una aplicación para gestionar la música, sin necesidad de un ingeniero. Ojo, hablando del tema de hoy, en un entorno pequeño. Si esto lo quiero escalar, hacer un Spotify, me hace falta la ingeniería. Entonces, el enorme reto, comentábamos antes con José Ignacio y con Enrique, es ¿qué hacemos con los chicos? ¿Cómo hacemos que estos juniors, o sea, cómo les ayudamos? Porque hasta ahora la estructura de la universidad te daba unas capabilities. Llegabas a la empresa y siempre teníamos queja a las empresas, pero como juniors aprendías a base de... por simpatía, ¿no? por acercamiento, por ósmosis. Tú veías a tu senior trabajar y aquello aprendías y desarrollabas el pensamiento. Y esto luego, bueno, pues ibas asumiendo responsabilidad. Hoy el empleo que se está destruyendo, efectivamente, es el junior, ¿no? No sé si alguien es abogado y tal, pero hoy tener pasantes con las herramientas que hay es complicado. ¿Y cómo hacemos que este tipo se haga las preguntas correctas? Entonces, bueno, pues... realmente hay que decirle a la gente, esto está transformándolo todo y lo está disrumpiendo, pero no es tan rápido, aún le queda. No creo que el cambio del empleo va a pasar como hemos dicho, no se va a destruir tanto como se pensaba, se va a transformar, pero tenemos que desarrollar unas skills en las personas, que es el pensamiento, más que aprender a usar la máquina. Y en tu mundo ya más comercial, parece que nos encontramos, por lo menos en lo que yo recibo en mi día a día, en una comodización del servicio. Es decir, parece que me hablan los mismos robots con caras distintas en LinkedIn. Bueno, aquí volvemos a lo mismo. Si
cuando tú le cedes la inteligencia a la máquina, y quería decirte, o sea, lo que hoy tenemos, me ha encantado como has dicho, lo de, joder, tengo el agua, tengo la luz, tengo tal, yo ya tengo el conocimiento más que la inteligencia, ¿no? O sea, me da igual, oye, ¿qué pasó en tal? Pero la inteligencia es cómo conecto ese conocimiento para lo que yo necesito. Y algo que hay que explicarle a todo el mundo, yo tengo una hija adolescente y se lo explico, es, cuidado, aquí hay una campana de Gauss. Esto te va a decir el punto medio, o sea, vas a tener más o menos 20%. ¿Quieres hacer algo disruptivo? No le preguntes a GPT, no te sirve. Porque te va a decir algo que está bien, pero no es brillante. No va a descubrir... O sea, ojo, cuando tú le pones a hacer cálculos o le pones a determinadas cosas, es bestial. Porque alguien lo que le pide es, dime qué proteína con esta proteína, ¿qué pasa? Pero alguien ha tenido que pensar eso. ¿Vale? Entonces, el output, cuando yo le pido que me haga un anuncio normal, o que me haga un contenido normal, o que me haga lo que sea, me va a dar un estándar. Y todo es igual. Y entonces, perdón, no mandemos mensajes de LinkedIn a la gente tan aburridos que son máquinas. Yo bloqueo directamente, o sea, quiero decir, yo a todo el que me escribe y noto que es de verdad, le respondo por deferencia, de, oye, gracias, no me interesa. Cuando es tu máquina, se acabó bloqueado, tío. No puedo recibir 1000 mensajes. Muchas gracias, Pedro. Nos acercamos al final, tenemos exactamente unos 4 o 5 minutillos. Como CTO me gustaría llevarme cosas accionables, así que os pido un título al final de cada uno. Imaginad a los directivos que nos escuchan y quieren que su empresa sea más autónoma, más inteligente desde mañana mismo. ¿Cuál es la primera barrera operativa, cultural o de talento que deben derribar mañana a las 9 de la mañana para empezar a operar de manera autónoma? ¿Empiezo yo? Tienen que empezar por transformarse ellos mismos. Nosotros cuando llegamos a una compañía, da igual que sea cliente actual o antiguo, y quieren cualquier cosa, mañana tengo un workshop con unas personas para detectar cuáles son esos cuellos de botella, cuáles tal, pero tienen que empezar por ellos mismos y entender qué es automatizable y qué no lo es. Dónde puedes detectar productividad y dónde no tiene sentido, pero empieza por nosotros mismos. Y aunque me encantaría que esto fuera de abajo arriba, no es verdad. Si queremos que haya una transformación, pasa desde el board, desde los comités, y presión hacia abajo. Y ayudar a la gente a que no sean ludistas, perdón, los términos, no sé si recordáis, el que le prendía fuego a los telares. Hoy la industria textil genera mucho más empleo que generaba hace 200 años, ¿no? Pero es importante que tú como directivo le digas a la gente, no pasa nada, te vamos a ayudar. Hay lugares como ISDI, hay lugares como la universidad, hay lugares como otras escuelas y como empresas que tenemos que acompañar a la gente en esta transformación. ¿Enrique? Bueno, yo creo que quien espere a arrancar para ver qué pasa, llega tarde. Ya voy a esperar a ver qué es esto y tal, ya no llegas. Hay que entender que la tecnología es un hacedor, siempre y cuando, bueno, como se dice siempre, ¿no? Se puede utilizar para el bien o para el mal, lo que queramos. Hay que empezar a hacer cosas. Y esto pasa por entender cómo funciona un modelo, o los modelos, los LLMs, o como sean, para saber qué es lo que puedo esperar de ellos y a partir de ahí pues, poner a la gente adecuada a hacer cosas. Pero no esperemos, voy a esperar 2 años hasta que esto se asiente. No. Yo creo que no. Entonces hay que empezar ya a moverse. Sí. Genial. José Ignacio. Yo, que se abre una gran oportunidad para los jóvenes, o que es cierto que se está produciendo una ralentización, pero sobre todo 2 ideas. No contraigamos más deuda cognitiva y no nos rindamos tampoco, ¿no? La deuda cognitiva, que cada vez vamos más allá, también a muchos directivos, y como bien has dicho, como no vaya de arriba abajo, el de arriba piense un poco y predique con el ejemplo, poco va a poder hacer, ¿no? Y entonces esa deuda cognitiva renunciamos a pensar, que ya muchos de aquí, que cada uno nos pongamos su propio ejemplo, y la rendición es que ya no decidimos, ¿no? Entonces, apelando a las palabras de Ramón y Cajal, que cada hombre, el ser humano, se construye su propio cerebro, ¿no? Entonces, esto es lo que nos va a diferenciar, y a las empresas también. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos, José Ignacio, Enrique y Pedro, por haber compartido esta mesa conmigo. Os dejo con la siguiente sesión. Me llevo un mensaje muy importante, que no solo es despidos, automatización, sino que encima de todo eso están las personas, esas personas que tienen que aportar valor, tienen que tener criterio y sentido común, como bien indicabas. Así que nada, muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias.